La proforma cuatrianual 2020-2023 que el gobierno presentó a la Asamblea el jueves 31 de octubre despeja muchas incógnitas, no solo sobre subsidios, deuda, impuestos, gasto público y equilibrio fiscal, sino sobre el cumplimiento de las promesas de crecimiento, consumo, inversión, producción y empleo. Richard Martínez, ministro de Economía y Finanzas, buen día, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Alfredo, gracias por la invitación. La proforma cuatrianual cubre hasta el tercer año del próximo gobierno y en 2020 se prevé de ingresos totales y financiamiento sin importación de combustibles 31.469 millones y en 2023, 3 años después, 32.836 millones. Esto es 1.367 millones más en 4 años. Por otro lado, en gastos totales, en 2020 con importación de combustibles y financiamiento de deuda, o sea, 4.029 millones más que ingresos en 2020. Y en 2023, 3 años después, 36.600 millones, es 764 millones más que ingresos en 2023, lo cual denotaría un estancamiento. Entonces la pregunta es, ¿para qué? Para que haya crecimiento, inversión, producción y empleo, que es lo que busca el gobierno y los partidos de oposición, según dicen, ¿cuántos años más se necesita? Muchas gracias, Alfredo. Nosotros enviamos la proforma presupuestaria conforme establece la ley 60 días antes de el inicio del próximo ejercicio fiscal. Esta proforma es una proforma que tiene varios hitos y luego voy a ir a la programación cuatrienal o a su pregunta específica. Pero en esta proforma es muy importante mencionar que hay una reducción del gasto corriente destinado a masa salarial, a bienes y servicios, para incrementar ese gasto corriente en protección social y adicionalmente para incrementar el gasto en inversión. No hay que olvidar que el Estado tiene muchas obligaciones que cumplir y que están garantizadas en la proforma, pero que ya en el día a día de la ejecución constituyen una rigidez que tiene que ser resuelta en el mediano y en el largo plazo. Por ejemplo, en el caso de la seguridad social tenemos más de 1.500 millones de dólares que, si sumamos las transferencias a la seguridad social de Fuerzas Armadas y a la seguridad social de policía, estamos hablando de cerca de 2.000 millones de gasto corriente. Esta reducción que yo le decía de masa salarial y bienes y servicios nos va a permitir incrementar la inversión en gasto destinado a protección social, es decir, a las personas más pobres, en cerca de 400 millones de dólares. ¿Pero qué porcentaje hay de reducción de masa salarial? En el caso de la masa salarial, el porcentaje es cercano al 5%, 4,8%, exactamente son algo más de 400 millones de dólares, y en el caso de bienes y servicios es un 10% de reducción. Como usted mencionaba, Alfredo, ¿qué está detrás de esta proforma? Detrás de esta proforma está una visión de desarrollo de mediano y de largo plazo que garantiza sostenibilidad fiscal, que garantiza ir reduciendo los niveles de financiamiento y de endeudamiento para hacerlo sostenible, sobre todo al servicio de la deuda, pero adicionalmente ir reconduciendo los recursos hacia mayor gasto de inversión. Si uno totaliza los ingresos y resta los gastos de la proforma, Alfredo, tenemos un déficit cercano a los 3.380 millones de dólares. Si a eso le incluimos los ingresos estimados por la reforma tributaria que se está tramitando en la Asamblea, evidentemente podemos reducir ese déficit. Usted señalaba al inicio una reflexión de orden más político en relación a las decisiones que tiene que tomar un gobierno y que muchas veces se obstaculizan por la demagogia.
Todo el mundo pide más recursos, pero no quiere hacer sacrificios. Todo el mundo critica la deuda, pero es la única vía para financiar si es que no tenemos mayor fuentes de ingreso o menor o más reducción del gasto. En consecuencia, quiero destacar la responsabilidad con la que está actuando este gobierno, más allá de las decisiones que tengan un costo político. La decisión de subsidios es una de ellas y la reforma tributaria es otra. La previsión cuatrianual contempla 2.000 millones más en pago de deuda externa y por ingresos petroleros 33.000 millones menos en 2023. Esto es el resultado de seguirse endeudando sin renegociar la deuda con el coloso socialista chino. Alfredo, el reperfilamiento de la deuda ya se inició este año. Recuerde usted que teníamos un vencimiento de los bonos hacia el próximo año de cerca de 1.500 millones de dólares y hemos reducido cerca de el 72% de esa obligación pendiente. Toda la deuda tiene que irse trabajando en términos de mercado y en el caso del financiamiento con China tampoco es la excepción. Hay programación que nos va a permitir ir perfilando de una manera el financiamiento. Pero Alfredo, es muy importante que nos fijemos en la Proforma 2020. La programación cuatrianual tiene varios supuestos, pero es importante mencionar que todos ellos van a depender del cumplimiento de las políticas que trabaje no solo este gobierno, sino el siguiente gobierno y las reformas que se puedan procesar hacia futuro. Es un momento de reflexión, Alfredo, respecto de la sostenibilidad fiscal. Mucho se habla de la reducción de la masa salarial y de la reducción del gasto en bienes y servicios. Pues bien, el Estado está mostrando hoy un sacrificio, pero el punto límite está llegando también ya a su ebullición. ¿Por qué? Porque más del 80%, Alfredo, del gasto está vinculado con Fuerzas Armadas, con policía, con salud, con educación, con vivienda y con inclusión económica y social. Y es un gasto y es una inversión que el Estado debe sostenerla a mediano y a largo plazo para garantizar que las personas más pobres y las personas más vulnerables estén cubiertas. Sin lugar a duda que el Estado tiene que seguir trabajando en la eficiencia de ese gasto y en la eficiencia y la calidad de cómo gastemos como ecuatorianos. Pero sí creo que es importante una reflexión de orden estructural respecto a cómo ir corrigiendo este déficit en el mediano y largo plazo. Por eso es que para el año 2020 se estiman cerca de 650 millones de dólares por la reducción del subsidio. Recordemos que el decreto 883 esperaba un desmonte total de cerca de 1.500 millones de dólares. Es un objetivo que evidentemente hemos tenido que reajustarlo y hemos colocado cerca de 650 millones de dólares por ese rubro. ¿Para qué? Para que el diálogo que estamos avanzando, imprimiendo a velocidad con las distintas organizaciones de la sociedad civil nos permita lograr ese objetivo a través de los instrumentos de focalización y de eficiencia en el manejo de los combustibles, del subsidio a los combustibles. Aquí hay una gran verdad que es de que todo el mundo se queja de la situación, pero todos los sectores le piden más plata al gobierno y los gastos dependen de los ingresos. En ingresos tributarios de 2020 a 2023 hay un aumento de 1.309 millones, lo cual no es malo, pero se observa que aproximadamente el 50% es en tributos que ahora se ofrece bajar, en aranceles un incremento de 108 millones, en ICE de 163 millones y en salida de divisas de 169 millones. ¿Qué es lo que crece como antes? Impuesto a la renta. ¿Qué es lo que no crece como antes? Impuesto a la renta, ¿acaso por los estímulos tributarios? Alfredo, la programación cuatrianual enfrenta varios retos y un supuesto importante dentro de ese crecimiento es la dinámica económica. Pero si nos fijamos en el 2020, en el año próximo, hay varios retos. Por ejemplo, se eliminó el impuesto denominado verde, ¿no? Son más de 100 millones de dólares. También ya se hace vigente la eliminación del impuesto mínimo con que se estableció en la Ley de Fomento Productivo que se aprobó el año anterior.
y nosotros tenemos en consecuencia los objetivos fijados en garantizar que la ley que se encuentra hoy en la Asamblea nos permita financiar parte de ese gasto de inversión y también que nos permita ir cubriendo el déficit. Por eso es que para el próximo año se ve una reducción de la recaudación por estos mecanismos que menciono que han sido desmontados, y por el otro lado también porque estimamos una actividad económica que no va a crecer de manera sustancial el próximo año. Eso no quiere decir, Alfredo, que el gobierno tenga que quedarse de brazos cruzados. O sea, ¿qué se prevé acerca del impuesto a la renta, dados los estímulos tributarios que se dan para inversiones, empleo, etcétera? ¿Se prevé que habrá un crecimiento igual que el anterior o que habrá un decrecimiento? Existe un sacrificio inicial, Alfredo, porque recordemos que la Ley de Fomento Productivo establece concesiones para aquellas empresas o nuevas inversiones productivas que se hagan y que vengan al país con inversión fresca, pero también para las inversiones que ya están en el país y que se amplíen. En consecuencia, se hace una concesión inicial y en el mediano plazo se espera una recuperación. Yo quiero, Alfredo, centrarme en el presupuesto del próximo año, si usted me permite, porque, insisto, creo que desde una visión de desarrollo es un presupuesto totalmente equilibrado. Busca la eficiencia en el gasto corriente para destinarlo a mayor protección social y también a mayor inversión pública. Vamos a algunos datos que creo que es importante compartir con la ciudadanía. No hay que olvidar que también la Constitución establece un incremento de la inversión en salud y en educación de medio punto del PIB. Es esto algo más de 500 millones de dólares anualmente. En el caso de las asignaciones para el Ministerio de Educación, tenemos cerca de 1.100 millones de dólares que están compuestos de la siguiente manera: 576 millones para nueva infraestructura educativa, 280 millones para pago a jubilados, 97 millones para educación inclusiva, 70 millones para educación básica de jóvenes y adultos. En el Ministerio de Educación, 609 millones, Transporte y Obras Públicas, 328 millones, Ministerio de Vivienda, 314 millones, Ministerio de Agricultura, 87 millones, Inclusión Económica y Social, 110 millones, Energía, 163 millones. El plan anual de inversiones se incrementa frente a este año, Alfredo, para buscar la reactivación económica, pero también para garantizar los servicios sociales. Más del 65% del total del plan anual de inversiones está destinado a educación, a salud y a otros ministerios que tienen relación con la política social del gobierno nacional. En consecuencia, el mensaje, Alfredo, es que este presupuesto tiene un rostro importante de cara al futuro, para garantizar sostenibilidad fiscal, para garantizar un mejor manejo presupuestario que nos permita, por un lado, dar cobertura a los programas sociales que necesitan las personas más pobres y, por otro lado, también reactivar la economía a través de un mayor gasto de inversión en infraestructura. Richard Martínez, ministro de Economía, gracias por acompañarnos en Contacto Directo.